sistema de refrigeración. Ustedes ya vieron un pantallazo cuando el ingeniero Alagia dio sistema de refrigeración y calefacción, ¿sí? Entonces ya también vieron, cerraron el tema calefacción con Mariana y con Gonzalo, y ahora lo que vamos a hacer es cerrar el tema de sistema de refrigeración. Hoy vamos a ver varios temas, entonces por eso les pido que me interrumpan para que no les quede ninguna duda, ¿sí? Bueno, quise hacer un índice por este tema de que vamos a ver varias cosas para que vayamos, no se me pierdan, digamos, ¿sí? Primero vamos a ver el ciclo de compresión, que va a ser cómo funciona una unidad de aire, de acondicionadora de aire. Vamos a ver los elementos que lo componen. Luego vamos a ver ciclometría, que nos va a servir en nuestro caso para el trabajo práctico para calcular las toneladas de refrigeración que necesitamos para cada ambiente de nuestro edificio. Luego vamos a ver cómo diseñamos una red de conductos, ¿sí? Cómo llevamos el aire desde la unidad acondicionadora de aire hacia los locales. También vamos a ver qué equipos terminales podemos utilizar en estos casos. Y por último, una breve reseña de lo que es tecnología inverter, como para que se vayan también sabiendo cuáles son sus beneficios, ¿sí? Bueno, el ciclo de compresión va a constar de 4 elementos imprescindibles, ¿sí? Tenemos el compresor, el condensador, la válvula de expansión y la unidad evaporadora. Como ven en este gráfico, va a estar unido por cañerías, por el cual van a pasar un refrigerante. Si comenzamos por el compresor lo que va a hacer es succionar el refrigerante que viene del evaporador. El compresor tiene un motor, entonces va a ser el que provoca que el refrigerante se mueva en este circuito. Este refrigerante entra al compresor con baja presión en forma de gas, y lo que hace el compresor es aumentar su presión en el mismo y también va a aumentar su temperatura, ¿sí? Entonces tenemos un gas refrigerante a una temperatura dada y va a aumentar su temperatura al pasar por el compresor. Sigue siendo un gas. Luego va a pasar por el condensador. Tanto el condensador como la unidad evaporadora son intercambiadores de calor, como lo era el tanque intermediario cuando vimos agua caliente. Entonces va a constar de una serpentina por la cual va a pasar el refrigerante y va a tomar aire exterior que va a estar a una temperatura menor a la que viene el refrigerante. Por lo tanto, este aire va a enfriar, le va a bajar la temperatura al refrigerante. Al bajar la temperatura y va a condensar, entonces va a pasar a ser un líquido refrigerante. Sigue estando en alta presión y a una temperatura menor de la que teníamos antes de entrar al condensador. Luego pasa a la válvula de expansión. La válvula de expansión va a tener como objetivo regular la cantidad de refrigerante que entra a la unidad evaporadora. Lo que hace también es, va a bajar la presión del refrigerante. Una vez que pasa la válvula de expansión y pasa a través de la unidad evaporadora, se va a ir convirtiendo en un gas, ¿sí? Bueno, la unidad evaporadora va a ser, otra vez, un intercambiador de calor que, tomando aire del ambiente, que va a estar a una temperatura mayor, va a hacer que, junto al refrigerante que está pasando por la unidad evaporadora, salga aire frío hacia el ambiente. En la unidad evaporadora el refrigerante va a aumentar su temperatura y su presión. ¿Está bien? No sé si les quedó... Algo para aclarar es que, en general, bueno, todo esto lo vamos a tener dentro de un mismo equipo, pero por ejemplo en lo que es el split, la unidad evaporadora va a estar en el equipo interior y el compresor y el condensador van a estar en el equipo exterior, para
para darles un ejemplo. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad los distintos elementos. Tenemos los compresores, que les repito, era el que tenía el motor y el que hace que empuja al refrigerante a que circule. Vamos a tener los compresores rotativos, que se usan en general para equipos individuales, ¿sí? Los chicos, y para 2 o 3 toneladas de refrigeración. Al ser equipos que van a estar ubicados en una casa, ¿sí? Que no va a estar en una azotea, son buenos porque son silenciosos y bueno, también son eficientes. ¿Cómo funcionan? Tenemos un rotor que va a estar vinculado al motor, que va a rotar, dejando, acá vemos que tenemos la entrada del gas en un espacio grande, pero al pasar el rotor, ese espacio va a ir disminuyendo y entonces va a ir comprimiendo al gas, aumentándole su presión. Luego tenemos los compresores alternativos, que son a pistón. Estos son para equipos un poco más grandes y pueden ser abiertos u herméticos. Abierto significa que es abierta, digamos, la unión con el motor, ¿sí? La unión del compresor con el motor. Esto me beneficia para lo que es mantenimiento, ¿sí? Yo tengo acceso al compresor, pero puede provocar más pérdidas, ¿sí? Porque yo tengo que crear una unión ahí, entonces puedo tener mayores pérdidas que si es hermético. La ventaja del hermético obviamente va a ser que no puedo acceder al compresor fácilmente. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno. Sí, donde Sí. dice de 2 a 3 TR, ¿qué era TR? Tonelada de refrigeración. Nosotros después, cuando veamos el análisis ciclométrico, al final de todo vamos a tener la potencia frigorífica de nuestro equipo y me va a dar en tonelada de refrigeración. ¿Sí? La tonelada de refrigeración que necesito para el ambiente. Bueno, les estaba explicando un poco lo que era el alternativo. Cómo funciona el pistón. Acá vemos, por acá ingresa el refrigerante, ¿sí? Baja el pistón, se llena del refrigerante y luego cuando sube, lo que va a pasar es que se abre la válvula hacia el condensador y por disminución del volumen le va a otorgar presión al refrigerante. Nuevamente aumenta la presión en el compresor. Luego tenemos los axialicoidales o a tornillo, son para equipos más grandes, ¿sí? Ya pasamos a 30, 80 toneladas de refrigeración, y la presión va a estar dada porque el refrigerante va a pasar a través de esos dos tornillos. Son fácilmente regulables porque depende de qué tornillo utilizo, la capacidad de uso que va a tener el compresor. También son muy eficientes y silenciosos. Luego, el último caso que tenemos de compresores van a ser los centrífugos, que se me fue la imagen. Son rotores excéntricos que lo que me va a provocar lo mismo. Siempre tenemos que tener en cuenta volumen, ¿sí? Al tener mayor volumen y achicarse, ahí puede ser que la presión aumenta. Entonces funciona por acción centrífuga, por la velocidad que va a tener este rotor, ¿sí? Acá tenemos paletas que me van a beneficiar que circule el refrigerante, y se utilizan para equipos muy grandes, que son de más de 100 toneladas de refrigeración. También puede ser abierto o hermético, que tiene las mismas características de las que hablábamos antes, que depende de su vinculación con el motor. En estos casos vamos a tener varios rotores con distintas dimensiones, entonces a medida que va pasando el refrigerante por cada rotor, va a hacer que su presión vaya aumentando de a poco. Bueno, si se acuerdan, después del compresor venía el condensador. Llega mi refrigerante al condensador con alta presión y una temperatura que yo necesito bajarla. Entonces, necesito enfriar mi refrigerante, y los dos casos que tenemos son enfriados por aire o enfriados por agua. En el caso de enfriados por aire, necesitamos que mi equipo
esté en el exterior, ¿sí? Necesito que circule aire. Va a constar de un ventilador que hace que pase, que favorece a la circulación del aire a través del equipo, y la serpentina va a tener aletas que favorecen también el contacto del aire con la serpentina, para hacer que baje la temperatura del refrigerante. Como ventaja tenemos que, respecto al de agua, que no voy a tener pérdidas de agua, que sí puede pasar en el otro, pero es menos eficiente. Luego los enfriadores por agua, necesitamos tener una torre de enfriamiento para que circule este agua que vamos a utilizar para enfriar a través del condensador. Ahora vamos a ver lo que es una torre de enfriamiento, pero es una gran desventaja en el sentido que necesito un espacio para ubicarla y tiene grandes dimensiones. Nosotros siempre somos medio pesados con el tema, les hablamos de que hay un edificio que siempre vamos a visitar. Bueno, este edificio también tiene una torre de enfriamiento, es muy completo, así que cuando se haga la visita más adelante, trataremos de contactarlos para que puedan ir, porque realmente es muy enriquecedor ir a la visita, porque van a ver, todo lo que estamos hablando lo van a ver ahí en vivo y en directo, y van a ver las dimensiones que tienen. Entonces, de alguna manera es una desventaja, necesitar una torre de enfriamiento. Los tipos de condensadores que tenemos son serpentina continua, que es como que habíamos hablado en agua caliente, la problemática esta del tema de repararlo es realmente engorroso, pero todos van a trabajar de la misma manera. Entra el refrigerante, tenemos agua que llega de la torre de enfriamiento, que llega a una temperatura fría si se quiere, y al bajarle la temperatura del refrigerante, el agua va a salir más caliente. El refrigerante sale en forma de líquido. ¿Está bien? La diferencia con los que son multitubulares es que no es una serpentina en sí, sino que son tubos y que se conectan en los extremos. Entonces, el mantenimiento es un poco más fácil que el caso anterior. Lo mismo se conecta a la torre de enfriamiento. Y luego tenemos los condensadores doble tubo, que son de alto rendimiento, que tienen, como dice la palabra, dos tubos, uno dentro del otro. Por uno va a pasar el refrigerante y por el otro va a pasar el agua. Lo que tiene este engorroso obviamente es su limpieza. Se usan productos químicos para poder limpiarlos, pero bueno, no es tan fácil. Bueno, lo que les comentaba recién, como es una torre de enfriamiento, la idea es que del condensador voy a llegar, con la salida del condensador voy a llegar con el agua hasta acá, y va a bajar en forma de lluvia a través de un relleno plástico. Se utiliza ahora, antes se utilizaba madera, ahora se utiliza mayormente plástico, y lo que hace es que se mantenga el agua caliente, se mantenga un rato acá, y con este ventilador voy a favorecer que entre aire a la torre de enfriamiento y que haga este circuito, ¿sí? Como vemos acá, entra aire, pasa por acá y luego vuelve al exterior a través del ventilador. Considerando que la temperatura del aire es menor a la temperatura del agua con la que viene del condensador, hace que el agua se enfríe y pueda volver agua fría al condensador, para volver a enfriar el refrigerante que teníamos. Un tema a tener en cuenta también no menor es que el agua, un 5% del agua que atraviesa la torre de enfriamiento se suele evaporar. Entonces la torre de enfriamiento tiene que tener una conexión al tanque de reserva para poder recuperar el agua perdida por evaporación. Ángeles, una consulta. Sí. De la torre de enfriamiento, como mostrabas anterior, bien dijiste que tenías que tener en cuenta el tema de la temperatura exterior que tenías. ¿A qué temperatura entra el agua a la torre de enfriamiento, más o menos? ¿A qué temperatura entra el agua a la torre de enfriamiento? Mirá, en el condensador, la diferencia de temperatura que yo tengo en el condensador es de 5 a 7 grados, es la idea. Entonces, considerando que el agua refrigerada
también que viene un poco del tanque de reserva. No tengo un valor para decirte, pero tengamos en cuenta eso, es agua fría, un poco más caliente que la que viene de la canilla, más 7 grados, esa sería el agua que vuelve a la torre de enfriamiento. Por ejemplo, el refrigerante va a salir del condensador a unos 30 grados, 30 y pico de grados. Pero si vos tenés aire exterior, que está bien, está en 30, 30 y pico de grados. No, yo más que nada para lograr que se enfríe el agua refrigerada, el aire que ingrese tiene que ser de menor temperatura que el agua que está ingresando a la Obviamente, torre de sí. enfriamiento. Obviamente, sí. Entonces, en días muy calurosos, ¿sería difícil que funcione la torre de enfriamiento o funciona mal? Esa sería mi pregunta. No, la idea es que funcione bien. Lo que pasa es que, bueno, todo va a depender, o sea, también depende de con qué temperatura venga antes del condensador, ¿sí? ¿Con qué temperatura venga el refrigerante? ¿Cuánto necesito yo bajarle la temperatura a mi refrigerante? La idea es que funcione bien. Está bien, gracias. Bueno, luego del condensador ya pasamos, el refrigerante pasó a ser líquido, después del condensador. Seguimos a alta presión, pero bajamos su temperatura. Llegamos a la válvula de expansión. La válvula de expansión, les repito, cuando pasa a través de la válvula de expansión y llega al evaporador, va a bajar la presión del refrigerante y va a comenzar a gasificarse. Como vemos acá, la válvula de expansión tiene un bulbo o sensor, capaz que decimos sensor es más fácil entender. Este sensor va a estar ubicado a la salida del evaporador. Entonces, en función de qué temperatura tenga, qué presión tenga a la salida del evaporador mi refrigerante, que va a estar relacionado con cuánto es el intercambio de calor entre el refrigerante y el aire que sale del ambiente, ¿sí? Cuál va a ser la carga que necesito para acondicionar mi ambiente. Recuerden que el evaporador es el que va a otorgar el aire al ambiente frío, digamos, acondicionado. Entonces, en función de eso, la válvula se abre o se cierra regulando la cantidad de refrigerante que entra al evaporador. Por ejemplo, si yo tengo, de alguna manera, necesito enfriar mucho mi ambiente, el salto térmico es muy grande, entonces digamos que el refrigerante va a estar muy exigido de alguna manera, entonces al aumentar la carga, aumenta la temperatura y aumenta la presión. Cuando aumenta la presión, se abre la válvula y deja que entre refrigerante para ayudar a equilibrar la carga térmica que necesito para enfriar mi local. No sé si se entiende, pero de alguna manera va a abrirse la válvula o a cerrarse según cuánto refrigerante necesito que esté en mi evaporador para acondicionar el ambiente. Esa es la idea. ¿Está bien? Bueno, luego tenemos la elección del refrigerante. Bueno, tiene que tener bajas presiones de trabajo, temperatura de ebullición apta para lo que es un aire acondicionado. Como estamos jugando con aumento y bajadas de presión, la ebullición, bueno, no va a estar relacionada, cuando estamos a presión, no va a ser lineal, pero tiene que ser apta para enfriar. Luego, no ser tóxico, no ser inflamables, no ser corrosivos, no afectar a la capa de ozono. Este tema es muy importante. El protocolo de Montreal, que fue muy conocido, se unieron 100 países para cancelar el uso de estos dos primeros refrigerantes porque dañaban a la capa de ozono.
Entonces ahora el que se utiliza es el 134A, y tiene un par más que reemplazan a los anteriores, que estos no dañan a la capa de ozono, entonces su uso es aceptado. Bueno, ahí terminó lo que es ciclo de compresión. Ahora vamos a pasar a ciclometría. Por si alguien tiene alguna duda del tema anterior, puedo volver ahora, porque ahora vamos a hacer un salto de tema. Bueno, sigo. Cualquier cosa igual me pueden preguntar. La ciclometría es la ciencia que estudia las propiedades del aire húmedo, ¿sí? Que va a ser el aire seco más el vapor de agua. Y la idea es generar confort y bienestar para las personas, relacionando las temperaturas y las humedades de diseño y exteriores, ¿sí? Entonces acá, en este grafiquito les puse un poco lo que vamos a ver ahora. Tenemos la unidad acondicionadora de aire, que va a tener ingreso de aire exterior. Luego tenemos el conducto de aire de mando, que va a ser el que entra al local. Acá tenemos la humedad absoluta interior y la temperatura interior, que van a ser en función de el uso que tenga el local, que vamos a acondicionar. Luego, este aire va a volver a la unidad acondicionadora de aire y la vamos a llamar aire recirculado o de retorno. Por otro lado, también tenemos la humedad absoluta exterior y la temperatura exterior, que va a depender de dónde esté ubicado mi edificio, ¿sí? en qué zona. Esos serían los datos que tenemos. Y bueno, acá lo vemos un poco más resumido. Temperatura exterior son parámetros conocidos: temperatura exterior, humedad relativa exterior, temperatura interior, humedad relativa interior. Y luego tenemos el caudal de aire exterior, el calor sensible efectivo y el calor latente efectivo, y el factor de bypass, que estos 4 valores ya los calculamos en el balance térmico. Así que todo esto es dato. Los parámetros que necesitamos determinar son la temperatura de rocío, el caudal de aire de mando, que sería el total, ¿sí? Que sale de la unidad acondicionadora de aire. Ustedes piensen que el caudal de aire de mando que sale, un edificio completo, va a ser el que necesito para todos los locales, ¿sí? Para todos los ambientes. Luego los conductos se van a ir dividiendo, entonces el caudal va a ir disminuyendo según el conducto a dónde va. Pero el que sale instantáneamente de la unidad acondicionadora de aire es el total que necesitamos para acondicionar todo el edificio. Luego el caudal de aire de retorno, ¿sí? El que vuelve a la unidad acondicionadora, y la temperatura a la entrada de la unidad acondicionadora de aire, y la temperatura de salida, T3 y T4. Para finalmente poder calcular la potencia frigorífica de la unidad acondicionadora de aire. Esto que vamos a ver ahora lo tienen que hacer para cada local. No sé si ya lo dije, pero se lo repito, para que quede claro, lo tienen que calcular para cada local, y luego hacen la sumatoria de potencia frigorífica de todos los locales, y tenemos el equipo que necesitamos, ¿sí? Acá les muestro un ejemplo de diagrama ciclométrico. Nosotros vamos a ver diagramas más resumidos porque no podemos poner todas estas líneas, pero para hacerles un pantallazo, primero que sepan que esto es para 1 kilo de aire seco, y es para una presión dada, ¿sí? Podemos tener otros gráficos. Vamos a tener un punto de referencia, vamos a tener la temperatura de bulbo seco, que son las temperaturas que me da un termómetro, las humedades absolutas. Acá tenemos una escala de calor, de factor de calor sensible. Las curvas, estas nos representan humedades relativas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero yo quería que sepan que existen estas curvas. Y estas líneas que son más o menos, bueno, que cortan las curvas relativas, la humedad relativa, las curvas de humedad relativa, son las entalpías, que es a donde queremos llegar, ¿sí? Queremos llegar a las entalpías. Bueno,
El primer parámetro que vamos a determinar es la temperatura de rocío de la unidad acondicionadora de aire. Es la temperatura media que va a tener la serpentina que va a estar en contacto con el aire. ¿Sí? Y sería la temperatura de la mezcla antes de que condense. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver que el punto 1 y el punto 2 son mis condiciones exteriores e interiores. ¿Sí? Con estos dos puntos yo juego para calcular mi aire de mando. Entonces, mi aire de mando va a estar en algún punto en esta recta. Con estos, acá podemos calcular el factor de calor sensible efectivo con datos que sacamos del balance térmico. El factor de calor sensible efectivo, vamos a la escala, lo ubicamos acá, y trazamos una línea hasta nuestro punto de referencia del diagrama. Luego trazamos una paralela desde el punto de las condiciones interiores hasta cortar mi curva de saturación, ¿sí? Que tengo humedad relativa al 100%. En este punto, bajando a la escala de temperaturas, voy a tener mi temperatura de rocío, que es el primer parámetro que necesitamos determinar. ¿Está bien? Bueno, continuando con los parámetros que les había enumerado antes, tenemos ahora para calcular el caudal de aire de mando. Es el que sale de la unidad acondicionadora de aire. Va a estar en función de la carga sensible efectiva, que sale del balance térmico, del factor de bypass, que lo vieron también cuando vimos balance térmico, igual ahora tengo una tablita para que lo repasemos. La temperatura interior del local, que es la T2, y la temperatura de rocío, que lo acabamos de calcular, que es T5. Entonces, todos estos son datos, podemos calcular el caudal de aire de mando. Acá están las tablitas, de donde podemos sacar el factor de bypass según el uso que tenemos en el edificio, según la velocidad del aire que va a pasar por ahí. Va a tener que ver luego con el dimensionado de los conductos. ¿Sí? Bueno, el tercer parámetro que necesitamos determinar es el caudal de aire de retorno, que va a ser el caudal de aire de mando menos el caudal de aire exterior. En general, el caudal de aire exterior, que también lo tendrían que haber calculado en el balance térmico, es un 20% aproximadamente del caudal de aire de mando. Acá les agregué las razones de uso del caudal de aire exterior y de caudal de aire recirculado, ¿sí? Del interior, que vuelve del ambiente. Para que sepan por qué los agregamos. En el caso del caudal de aire exterior, bueno, es nosotros podríamos traer el 100% del caudal de aire recirculado y volverlo a enfriar y volver a llevarlo al local. Pero al agregar aire exterior, lo que estoy agregando también al este contenido de aire es oxígeno. El que viene recirculado viene con oxígeno ya consumido. Entonces necesitamos agregarle un poco de caudal de aire exterior para aumentar el oxígeno contenido en el aire. Y por otro lado también genera una sobrepresión y evita que se infiltre aire a través de las hendiduras de las carpinterías. Por otro lado, ¿por qué usamos caudal de aire de retorno? Bueno, para una economía en la carga de refrigeración, eso significa que el caudal de aire de retorno va a venir con una temperatura menor a la temperatura del aire exterior. Y por otro lado, también, de alguna manera, tenemos una optimización del tratamiento del aire porque al pasarlo, podemos considerar, bueno, si tuviéramos una planta de tratamiento, podemos considerar que el aire se trató, entonces al volver a recircular el aire, ese aire ya está tratado y el aire exterior no está tratado, lo tenemos que tratar. Entonces, esos serían los motivos por los cuales necesitamos de los dos. Bueno, el siguiente parámetro es T3, la temperatura de aire en la entrada de la unidad acondicionadora de aire. Esta temperatura va a estar en función del caudal de aire exterior
caudal de aire de mando, la temperatura interior, la temperatura exterior. Todos estos son datos, lo podemos calcular. Luego tenemos la temperatura de aire de mando, ¿sí?, a la salida de la unidad acondicionadora de aire, que va a estar en función del factor de bypass, la temperatura de entrada, que es lo que acabamos de calcular, y la temperatura de residuos, que fue el primer factor que determinamos. También la podemos calcular. Por otro lado, vamos a tener que calcular el factor de calor sensible total. Este está dado en función de carga sensible total, carga latente total. También sale el balance térmico, también lo podemos calcular. Finalmente, llegamos a este gráfico. Esto lo tienen que trazar para cada local. Resumiendo un poco, vamos a ver que el factor de calor sensible efectivo es el que habíamos hecho al principio, que lo uníamos al punto de referencia que tenemos en el gráfico, y luego trazamos una paralela desde mis condiciones interiores hasta la curva de saturación, y ahí teníamos el punto de rocío del aparato, ¿sí? Y acá vamos a obtener la temperatura de rocío. Haciendo lo mismo con el factor de calor sensible, que lo podemos calcular, lo unimos al punto de referencia, luego acá se genera mis condiciones de aire de mezcla, ¿sí?, que va a ser con la temperatura 3, que era la de ingreso a la unidad de aire acondicionadora, que la acabamos de calcular, y como yo les comentaba, el aire de mezcla va a estar en algún punto entre la recta que une el 1 con 2. Entonces, haciendo una paralela, trazamos esta paralela, hacemos lo mismo con el factor de calor sensible local, trazamos una paralela desde el punto 2 hasta la curva de saturación, y cuando se me unen el factor de calor sensible total y el factor de calor sensible latente, voy a tener mi punto 4, que son mis condiciones del aire a la salida de la unidad acondicionadora de aire. Ma, ¿podés venir un segundo? Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Bueno, finalmente vamos a tener el punto 3 y el punto 4. Esto capaz ahora es mucha información, pero luego si repasan el paso a paso, capaz les queda un poco más claro. Igualmente siempre estamos disponibles para consultas. La idea de todo esto es ver qué entalpía me da para el punto 3. Les recuerdo que estas rectas ya están dibujadas en el diagrama. Entonces, ¿qué entalpía tengo para el punto 3 y qué entalpía tengo para el punto 4? ¿Por qué quiero saber esto? Porque el último parámetro a determinar, que es la potencia frigorífica de mi unidad acondicionadora de aire, va a estar en función de la diferencia entre las entalpías de la entrada y la salida de la unidad acondicionadora. La entalpía, les recuerdo, es la cantidad de energía que intercambia con el ambiente. Entonces, es cuánta energía necesito para enfriar el aire cuando pasa a través de la unidad acondicionadora. Entonces, con las entalpías y el caudal de aire de mando, puedo obtener la potencia frigorífica en watts, que a una conversión la obtengo en tonelada de refrigeración, que era lo que me había preguntado Santiago al principio, que era TR, tonelada de refrigeración, y me dice las características de mi unidad acondicionadora de aire. Les repito, esto lo hacen para cada ambiente, luego suman todas las toneladas de refrigeración que obtuvieron y les da qué equipo necesitan. Depende del edificio, a veces pueden usar uno o varios, también pueden sectorizar, pero bueno, va a estar en función de eso. De vuelta, ¿alguien tiene alguna consulta sobre este tema? Vamos a pasar al siguiente tema, entonces me gustaría que sea... Esa ecuación que está ahí abajo, ¿cómo sería? Tengo n, lo divido 1,1. Sí, estos números, que ahora acá me parece que me falta una coma, son para hacer equivalencias de unidades. Ok, bueno, lo buscamos, si no. Sí, yo igual, si le faltó una coma, ahora lo subo. No sé si es una coma o si el 3024 multiplica a n o multiplica a... O sea, como está no, ahí... se divide todo.
Ok, listo. Igual lo reviso y cualquier cosa lo vuelvo a subir, pero Excelente. eso es 3,024. Solo eso. Bueno, esto se les va a aclarar mucho más, supongo, cuando se sienten a calcularlo para cada local, ¿sí? Si se traban, nos consultan. Bueno, pasamos al siguiente tema. Ya tenemos nuestra unidad acondicionadora de aire, ahora tenemos que distribuir el aire en cada ambiente. Entonces vamos a diseñar una red de conductos. Entonces acá tenemos unas pautas de proyecto para que esto sea el mejor, las mejores condiciones para mi red, ¿sí? Primero tenemos que tener en cuenta los espacios por donde voy a pasar los conductos. Ya no estamos con cañerías, estamos con conductos que tienen dimensiones de importancia y van a pasar por los silorrasos. Entonces, según la arquitectura que nosotros tengamos, si se fijan en sus edificios donde van a hacer este trabajo práctico, se fijan en un corte, ahí pueden tener una idea de cuánto espacio tiene el silorraso. Entonces, bueno, tenemos que estudiar bien eso, si tenemos el espacio suficiente para pasar conductos. Luego las velocidades admisibles del aire. Esto, nosotros en esta materia no vamos a calcular las dimensiones de los conductos, eso lo tenemos que pasar a la segunda parte de la materia, ya en la que hacer va a dimensionar conductos, pero está ligado con la velocidad de diseño que nosotros le damos al aire para pasar por ese conducto. Las velocidades admisibles del aire van a estar relacionadas también en parte con los niveles de ruido tolerado, porque si las velocidades son muy altas pueden generar muchos ruidos y pueden ser molestos, no hay la parte de confort y bienestar que nosotros estamos buscando no está, ¿sí? Entonces tenemos que limitar un poco las velocidades. También que sean mayores a las mínimas por un tema de que no se están. Bueno, tenemos que tener en cuenta también no tener pérdidas o ganancias de calor a través de los conductos. Esto quiere decir en función de por dónde va a pasar el conducto, porque podemos tener una, no sé, por ejemplo, una sala de máquinas o una cocina donde hay mucho calor, no queremos que el aire que nosotros necesitamos que esté a una temperatura tal dentro del conducto, absorba calor o, en caso contrario, pierda calor si está en el exterior o lo que sea. Cuestiones que necesitamos una correcta aislación para nuestros conductos. Luego, controlar las fugas de aire, que esto se hace con correctas uniones. Yo todo siempre lo pienso con lo que es desagüe cloacal, todo tiene que ver con todo. Luego también tenemos que tener las pérdidas por fricción. Esto lo vamos a ver también un poco más adelante cuando veamos qué tipo de secciones podemos usar para los conductos. Bueno, las secciones a adoptar lo acabo de decir. Y el trazado de la red, ¿sí? Elegir el mejor trazado para el correcto acondicionamiento del ambiente. Bueno, ¿qué materiales se utilizan para la red de conducto? Mayormente los conductos de chapa galvanizada. Esa foto seguro que les es muy familiar a todos. Seguro en algún momento vieron conducto de chapa galvanizada. Es el más utilizado, pero tiene como desventaja que su peso es de importancia, para tener en cuenta. Las uniones de los conductos de chapa galvanizada, como ven ahí, son como pestañas que se unen, se aprietan y eso fija la unión. Según las dimensiones, a veces se pueden utilizar rigidizadores porque realmente son grandes dimensiones los conductos. Y bueno, después el segundo caso que tenemos es el de conducto de fibra de vidrio. La unión es macho y hembra por encastre. En este caso no sé, bueno, perdón, en el caso anterior no les dije, tiene que tener una correcta aislación. En el caso de conducto de fibra de vidrio no necesita aislación, la misma fibra de vidrio aísla. Tiene como desventaja que se tiene que controlar bien la velocidad porque puede haber por la velocidad puede haber desprendimiento de partículas dentro del conducto. Esas partículas pueden ir al ambiente y hacerle mal a las personas que lo respiran, ¿sí? Como ventaja,
es más liviano que el caso anterior. Luego tenemos los conductos subterráneos que se hacen de mampostería, que en general se utilizan cuando por alguna razón tiene que ir por intemperie. Y bueno, finalmente tenemos los conductos de aluminio, que son muy similares a la chapa galvanizada, pero son muy costosos. Bueno, las aislaciones que les venía comentando es muy importante para no perder la temperatura que yo tengo, que tanto trabajo me dio calcular la unidad de aire acondicionadora de aire, que, bueno, además de que pierdo energía, ¿no? Pueden ser de lana de vidrio, poliestireno expandido o corcho. La lana de vidrio es la más utilizada, también seguro vieron en algún caso, vamos a tener el conducto, la aislación, y luego va a estar forrado, como en este caso de la foto, no se va a ver, pero bueno, siempre a un rinconcito se escapa un poco y se ve, así que bueno, vemos que están correctamente aislados. El corcho es muy caro, es muy bueno, pero es muy caro, entonces no se utiliza tanto. En el cuadrito que vemos en la parte inferior, vamos a ver el espesor necesario para la aislación, según si el conducto es de alimentación o de retorno. Se va a tener más exigencias para garantizar la temperatura interior del aire cuando es de alimentación a cuando es de retorno. Y también va a depender de por dónde esté pasando el conducto. Si se fijan, el retorno, por ejemplo, que no tengo tantas exigencias, sí voy a tener exigencias cuando paso por el exterior o cuando paso por un lugar caliente. Eso quiere decir que el aire que está volviendo a la unidad acondicionadora, no quiero que se caliente, ¿sí? Porque de alguna manera está volviendo con una temperatura parecida a la que le di al ambiente. Así que bueno, con esta tabla yo puedo más o menos calcular el espesor de mi aislación. Bueno, las secciones a adoptar, esto es lo que les venía comentando antes también, puede ser circular, cuadrada o rectangular. Si se fijan, también les vuelvo a decir, esto no lo calculamos en esta parte, en Bio 1, se va a ver en la parte 2, pero ustedes en el trabajo práctico sí lo van a tener que dibujar de manera unifilar, y sí van a tener que elegir los equipos terminales. No se dimensionan tampoco en esta parte de la materia, pero bueno, para que tengan una idea de qué secciones se utilizan, podemos ver acá que con la misma área necesaria, la sección circular tiene una altura mucho mayor que una sección rectangular. Esto, en el caso de la circular, me perjudica mucho si yo no tengo espacio en el cielorraso para pasarlo. Piensen que es 1 metro, con respecto a 60 centímetros, es mucho la diferencia. Pero si se fijan también en el perímetro, pues en el caso de la sección rectangular, son 4,60 metros de perímetro, y esto es, digamos, negativo respecto a las pérdidas por fricción. Cuanto mayor perímetro yo tenga, bueno, mayores pérdidas por fricción voy a tener del aire, ¿sí? Para el cálculo vamos a tener que considerar también las pérdidas por conducción. No, eso va en la materia que viene. No, en este caso no. Sí van a tener que considerar la cantidad de equipos terminales que van a usar. Eso después capaz lo vemos mejor con cada grupo. Pero según el local que yo tenga, según cuánto aire necesite en cada local, cuántos equipos terminales voy a utilizar y de qué tipo. Ahora, bueno, pasamos a equipos terminales, ¿sí? Ya vimos redes de conductos, ahora pasamos a los equipos terminales. Vamos a ver un poco los criterios de ubicación, ¿sí? Para un buen diseño tenemos que evitar que se formen corrientes de aire, ¿sí? Corrientes molestas de aire, o formación de zonas de estancamiento de aire. Para esto necesitamos elegir correctamente los equipos terminales y tener en cuenta los criterios que acabamos de nombrar sobre la red de conductos de alimentación y retorno. Como equipos terminales vamos a tener rejas o difusores. La función de las rejas puede ser de alimentación
o inyección, se le llama también, de retorno, ¿sí? Toma de aire exterior, o expulsión. Expulsión de aire lo podemos tener, por ejemplo, en un baño. No estoy tomando aire del exterior, pero sí estoy expulsando aire del ambiente. Eso sería una reja. Podemos utilizar una reja. ¿Dónde las ubicamos las rejas? Están ubicadas en la pared, en el piso o en el techo. En el piso no es muy recomendable por un tema de que, obviamente, las suciedades que pueden estar en el piso pueden entrar a la reja de retorno o de alimentación, entonces eso ya perjudica, pero muchas veces también, sí. Bueno, ahora no podemos salir, pero si van a un cine o a un teatro, probablemente haya una reja en el piso. Van a sentir aire por el piso. Bueno, el material es de chapa de acero negro o aluminio, y puede no tener regulación, o sea que el caudal que entra al ambiente es fijo, puede tener simple regulación en un sentido, o doble regulación en los dos sentidos. Ahora vamos a ver un poco de cómo es una reja. Por otro lado tenemos los difusores, que en general se utilizan para alimentación, mayormente. Hay un caso de difusores que son para retorno y alimentación, entonces en ese caso usamos solo un equipo terminal. Y en general se ubican en el techo. El material es de chapa de acero negro o aluminio, como las rejas, y hay con regulación o sin regulación del caudal que entra. En el caso de las rejas, vamos a tener el primer caso que vemos acá. Estas son utilizadas para alimentación del aire al ambiente, en este caso de doble regulación, tienen pestañas en un sentido y en el otro. Acá vemos cómo es la regulación, ¿sí? Podemos subir o bajar en función de si queremos que entre caudal o no. Tenemos las rejas de retorno, acá vemos lo mismo. Sin regulación no tenemos las pestañas, con regulación tenemos las pestañas. Los difusores, en general son circulares. Tenemos los que son de alimentación de aire, están en el cielo raso, como les comentaba antes, se ubican en el techo. Y este caso especial, que este sería el conducto, viene el aire, alimenta el ambiente y por el mismo difusor retorna el aire. Es un caso especial, pero bueno, ustedes pueden utilizar los difusores de alimentación, así después también ponemos rejas en algún lado para que vuelva a la unidad de acondicionador. Bueno, respecto al trazado de la red tenemos que tener en cuenta evitar largos recorridos, hacerlos lo más cortos posible, evitar recorridos tortuosos, todo esto es por pérdidas, igual que en cloacal que les decíamos que no usen codos, acá no usen curvas, la medida de lo posible, ¿no? Traten de no usarlas, no exagerar la cantidad, y evitar cruces de conductos por la altura de entretecho. Por ejemplo, pasa mucho que se pueden cruzar los conductos de alimentación con los de retorno, y piensen que vamos a necesitar doble altura del conducto que yo estaba teniendo en cuenta. Si tengo un cruce voy a necesitar el doble de altura en el cielo raso para poder pasarlos. Así que en el caso de necesitar un cruce, bueno, que sea en un lugar que tengo el espacio suficiente para poder hacerlo, ¿no? Bueno, acá vemos opciones del trazado de la red. Podemos ver que acá tenemos un conducto en una pared que alimenta, y luego tenemos otro conducto que tenemos el retorno, ¿sí? Conductos enfrentados. Después tenemos los conductos, que estos en general son los que más usamos, o al menos en mis grupos son los que más usamos, y que son en forma de peine. En este caso tenemos la alimentación a través de estos conductos. Ahora vamos a ver un poco más claro cómo funcionan estos casos. Y entre los otros conductos vamos a poner conductos de retorno. Sería muy eficiente porque va a estar cubierto todo el ambiente, ¿sí? Bueno, distancias que tenemos que tener en cuenta respecto a la ubicación de los equipos terminales. Las rejas
se recomienda que estén 2 veces su altura respecto del techo para un correcto ingreso del aire al ambiente. Respecto a los difusores, este es el conducto, bueno, la distancia entre el conducto y el cielo raso, que sea menor a 2 veces el diámetro de mi difusor, también para un correcto ingreso del aire al ambiente. Bueno, tenemos que tener en cuenta también, esto ustedes probablemente no lo calculen, porque no calculamos la velocidad del conducto, del aire en el conducto, pero bueno, sí tienen que saber que el alcance que tienen las rejas depende de la dimensión del local. Yo voy a salir con una velocidad de aire, pero recién al 80% de esa dimensión de mi local, voy a tener una velocidad de 0,25 metros por segundo, que es la que yo quiero en el local, del aire en el local. Si yo tengo bajo alcance, hay un sector que no se está acondicionando, y si yo tengo alto alcance, hay un sector que no se está acondicionando. Entonces, por eso, estas son las condiciones que yo quiero para un correcto acondicionamiento del aire a través de las rejas. Bueno, esto sería lo que yo les comentaba de el trazado en peine, ¿sí? Acá no se ven los conductos, pero yo tenía un conducto acá, otro acá, ¿sí? Acá tenemos difusores en el techo y rejas en el techo de retorno. Con estos círculos estamos marcando el área de aplicación sería que tiene mi difusor. Eso va a depender de la altura de mi local. Y en estos, o sea, sería el espacio que yo puedo acondicionar con mi difusor. Y vemos que en el medio me va a pasar que tengo zonas muertas. Entonces lo correcto sería colocar difusores de retorno en las zonas muertas para garantizar que entra el aire por el difusor, en la zona muerta pasa el aire para irse por el retorno, entonces ya no es más zona muerta y pasa a estar acondicionado. Otra cosa que no, ustedes les recomiendo que cuando dibujen los difusores, dibujen el área que va a abarcar mi difusor, porque si se me superponen mucho las áreas entre los difusores, se crean corrientes molestas. Entonces tampoco queremos eso. O sea, se superponen un poco, pero que se superpongan lo mínimo. Bueno, respecto a las rejas, las ubicaciones de las rejas sí las podíamos poner en la pared. Entonces acá vemos 2 casos que no es muy eficiente. Si yo pongo una reja de alimentación en una pared y otra en la otra pared, pero en la parte superior, obviamente la parte inferior no se me va a acondicionar. Si yo tengo en paredes distintas, pero un retorno en el inferior, que esto también lo usamos mucho, hay un sector que no se me va a acondicionar. ¿Sí? Lo ideal es que la alimentación y el retorno estén en la misma pared, entonces de esta manera me garantizo que el aire va a pasar por todo el ambiente y va a acondicionar de manera correcta. Obviamente esto depende mucho de la arquitectura. Esto es lo ideal, pero hay que ver la arquitectura que me permite hacer. Bueno, hasta ahí es todo lo que es conductos y equipos terminales. Esta es la última filmina, lo quise agregar porque me parece que tecnología de inverter es un tema que se habla mucho. Ángeles, una consulta antes de continuar. Sí. De lo que mostraste anteriormente en los difusores, donde mostrabas la superficie que abarcaba, vos dijiste que era en función de la altura. Sí. ¿Eso que en el catálogo del difusor ya te dice cuánto es lo que...? No, lo que voy a hacer, porque está bien la pregunta, lo que voy a hacer es agregar una filmina con un corte que tenemos, que la idea de esto es que el aire me llegue a, por ejemplo, yo estoy acá sentada en mi escritorio, a 1,20 m más o menos, bueno, que el aire me llegue a mi lugar, donde estoy yo sentada. Entonces, esa campana,
o sea, esto que lo ven como un cilindro, en realidad es una campana. Esa campana, el nivel inferior de esa campana tiene que llegar a 1,20 m del ambiente. Entonces por eso digo que depende de la altura que tenga mi local. Pero lo que voy a hacer es agregar ese corte que se entiende bien en las filminas, y lo voy a subir al campus de vuelta, así tienen esa información, va a ser más claro. Dale, y otra consulta. Con respecto, ahí tenés, por ejemplo, 6 difusores y 2 retornos. Sí. Entiendo que el caudal de entrada tiene que ser igual o similar al de salida, por así decirlo. Sí. Con lo cual, los conductos de salida o de retorno, ¿qué tienen que ser un poco más grandes que los de entrada? Esto es un ejemplo, se pueden colocar más retornos, pero sí va a estar en función, la dimensión del conducto va a estar en función del caudal de aire que está volviendo, lógicamente. Perfecto, gracias. Bueno, lo que les comentaba respecto a tecnología inverter es que es un tema que se habla mucho, entonces agregamos un punteo, un resumen de cómo funcionan los equipos inverter y por qué uno estaría bueno comprar un equipo de estos y en qué situaciones lo podemos utilizar también. La clave para entender cómo funciona es volver al ciclo de compresión que vimos al principio de la clase, cuando yo les decía que el compresor es el que está vinculado al motor y es el que empuja el refrigerante a circular. Bueno, lo que pasa en un sistema convencional, si lo vemos acá en este gráfico, vemos que cuando arranca el compresor, arranca a máxima potencia. Cuando llega a la temperatura deseada, que yo le pedí al aire acondicionado, se apaga, entonces potencia 0 por un tiempo, hasta que el aire detecta que aumentó un grado de mi temperatura deseada, vuelve a funcionar a máxima potencia, y así sucesivamente. Lo que pasa en el sistema convencional es que el compresor se está prendiendo y apagando continuamente. Entonces esto hace que se produzca un gasto energético mucho mayor por el motivo de que se prende y se apaga. Lo que hace el sistema inverter es, se prende y el compresor va a regular su velocidad para estar siempre cercano a la temperatura deseada. No trabajar ni a máxima potencia ni apagarse. Está siempre prendido y oscilando entre las condiciones de mi temperatura deseada. Lo que podemos ver acá es un poco también relacionado a lo que les venía diciendo. Lo que es celeste es un equipo convencional. Si ven acá, y el verde sería la temperatura deseada. Entonces, se prende el compresor, va a una temperatura más alta, hasta que llega a la temperatura deseada, se apaga, se apaga y cuando se apaga en este punto, ¿no? En el punto cuando llega a la temperatura deseada. El ambiente sube su temperatura y se vuelve a prender, baja la temperatura del ambiente, llega a la temperatura deseada y así. Entonces, se prende y se apaga y el compresor va a máxima potencia o se apaga a 0. En cambio, lo que es la temperatura inverter sería lo que es la línea roja, me prende, supera un poquito la temperatura deseada y va oscilando muy cerca, entonces la fluctuación que tengo de temperatura es mínima y se produce un uso eficiente de la energía. Bueno, las ventajas: gran ahorro energético, ahorro económico, digamos, de la energía, confort térmico porque no está oscilando tanto la temperatura, mayor rendimiento y mayor vida útil porque el compresor está funcionando mejor, ¿sí? El hecho de que se prende y se apaga disminuye su vida útil, y es silencioso, porque a todos les debe haber pasado que se estuvieron en un ambiente con un
equipo de sistema convencional, escuchan cuando vuelve a prenderse. Como que ahí se dan cuenta que el aire estaba apagado porque sienten que vuelve a arrancar. En este caso no pasa eso, entonces es silencioso. Las desventajas caen en que hay que analizar bien su uso para sitios comerciales que tengan mucha cantidad de gente o que tengan altas fluctuaciones de cargas térmicas, por ejemplo, en lugares donde sería un banco o un shopping donde entra y sale gente constantemente, abren la puerta constantemente y hay pérdidas. Bueno, en ese caso ya no es tan eficiente el sistema inverter, o habría que analizar un poco más en profundidad la situación. Y la otra desventaja es que el costo inicial, o sea, el costo del equipo es notablemente mayor respecto a un equipo convencional. Así que bueno, más que nada que se lleven respecto a este tema, que la diferencia cae en cómo funciona el compresor dentro del equipo. Así que bueno, esta es la última filmina, no sé si alguien tiene alguna duda o dejamos acá. No, seguramente salgan, como dijiste, cuando vayamos haciendo el TP. Sí, tal cual. Bueno, no sé A si mí, algún docente... una cosa que se me ocurre, que lo pienso ahora, de cuando mostraste el gráfico en el cual tenías como dos rejas enfrentadas a diferente altura, Sí, ¿no? Eso, por ejemplo, si en un local pasa eso y ponen contra la reja de salida un sillón, o sea, es como una obstrucción ahí, o sea, como que es una obstrucción, va a estar como sí. sobrecalentando, ¿no? El local. Probablemente, No va a funcionar tan bien. primero, depende del local, ¿no? Puede ser que tenga una reja, como que tenga varias. Pero sí, obviamente hay que tener en cuenta eso, de no obstruir ni las entradas ni las salidas. Y lo que yo iba a decir respecto a ese gráfico que vos me estás hablando es que se puede utilizar si vos, ese gráfico tenía un área que no se va a condicionar, que no va a estar correctamente acondicionada. Claro. Entonces, si yo en esa esquina, según la arquitectura, tengo un lugar que no lo voy a utilizar tanto, y bueno, me sirve esa opción cruzada. Todo tiene que ver con la arquitectura y en los edificios que tienen ustedes va a depender, no sé, yo trabajé mucho tiempo con un plano que era un banco, y bueno, dependía mucho ahí te mostraban, no sé, un escritorio, acá, 2 escritorios, o que estaba destinado para 4 personas, bueno, hay que tener en cuenta dónde van a estar ubicadas esas 4 personas. Obviamente que después puede cambiar, pero bueno, el objetivo principal, nos aliamos a esa arquitectura para hacer el diseño inicial, ¿no? Está bien. Y después, esto es una pregunta que capaz tendría que haber hecho al principio de la clase. Esto A que ver. estamos viendo es como un sistema de refrigeración, por así decirlo, central, porque, ¿no? Sí, Sí, central por aire. claro, está bien, perfecto. Porque Sí, como capaz lo tendría que haber aclarado yo. la altura mínima que tenían las secciones que mostraste era 40 centímetros. Y ¿Las secciones de los conductos? claro, la más chiquita, la que tenía menos altura, que creo que era la rectangular, era de Esa tenía 40. 60 centímetros, pero era una comparativa, si yo necesito 1 metro cuadrado de sección. Las Ah, 3 ok. tenían 1 metro cuadrado de sección, partía de ahí. Ah, bueno. Porque yo no me imagino en ninguna losa en ninguna losa. ¿Cómo se Cielo dice? raso. Bueno, ningún cielo raso de un edificio, 60 centímetros de conducto. Eso es un montonazo. Es un montón, pero si voy a usar conductos, probablemente necesite ese espacio ¿Sí? mínimo. Bueno, no sé yo no tengo mucha noción de lo constructivo todavía. No, pero si se fijan en los cortes que tienen ustedes de los edificios, ahí más o sea, lo veía con mi grupo en un momento, me parece, la altura mínima de un local es 260, 270, Sí. si yo tengo 3,50 metros y voy a tener mucho espacio para el cielo raso.
Sí. Así que depende mucho de eso. Y también el uso que yo tengo de mi edificio, porque capaz que para un edificio de viviendas no me sirve, pero para un edificio de oficinas Claro. probablemente sea Sí, yo en oficinas no me sorprende, de hecho lo he visto, yo trabajé en una oficina y teníamos conductos así, tipo grandotes, pero después pienso en departamento y digo, wow, no me lo imagino. Pero bueno, capaz sí más chiquitos. Qué sé yo. No, era eso. sí, bueno. Chin, chin. Raúl, ¿vos querías decir algo?